Les damos la bienvenida a un nuevo noticiero del Poder Judicial desde la Corte de Apelaciones de San Miguel, un tribunal de alzada que funciona con 6 salas en las que se revisan causas de 40 tribunales, entre penales, de garantía, laborales, de letras, civiles y familia. Desde acá los invitamos a revisar titulares. Condena a 10 años y un día a delincuentes que realizaron portonazo en Conchalí. Tribunal de Viña del Mar utiliza moderno software del Poder Judicial para transcribir juicios. En un fallo inédito, el segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 10 años y un día de cárcel a 2 individuos acusados de un violento portonazo en Conchalí, esto en agosto del año pasado. El tribunal consideró el acto como robo con intimidación, lo que explica la elevada pena, una resolución que va a marcar jurisprudencia sobre este tipo de delitos que no está tipificado. Hace algunas semanas, el segundo juzgado oral en lo penal de Santiago sentenció a 10 años y un día de prisión a 2 individuos que cometieron un violento portonazo en Conchalí. El fallo consideró el portonazo como robo con intimidación. Es un robo con intimidación o violencia según cuál sea el medio utilizado por el delincuente para lograr la sustracción de la especie, que en concreto se trata de un vehículo. Y por lo tanto han ideado esta nueva fórmula, que es sorprender a las víctimas cuando se encuentran en horas de la noche, llegando a su domicilio. La madrugada del 9 de agosto, Nicolás Salineros llegó a la casa de su pareja cuando fue víctima de este robo de moda. Se bajaron 8 cabros chicos y el mayor tenía una pistola. Por donde llega, me agarra, me encañona y me dice, pásame las llaves. A mí me suelta, este tipo encañona a mi polola y le dice, pásame la cartera, pásame la cartera. Según el artículo 436 del Código Penal, el robo con intimidación tiene una pena que va desde los 5 años y un día hasta el presidio mayor en su grado máximo, que parte en los 15 años y un día a los 20 años de cárcel. Aunque el sujeto imputado por un ilícito de esta naturaleza intente con un depósito de dinero o de cualquier otra forma reparar con celo el mal causado, esta circunstancia no puede ser considerada como un atenuante. Según los expertos, es difícil que los portonazos se tipifiquen como un nuevo delito, a diferencia del femicidio, que pese a tratarse de un tipo de homicidio, finalmente se estableció como figura penal. En cambio, en el robo sí hay penas muy altas. Yo creo que es uno de los delitos que tiene las penas más altas de nuestro ordenamiento jurídico, de manera que no veo cuál fuera la necesidad de llegar a eso. Pero quién sabe, a lo mejor en un tiempo más me vuelven a preguntar y ya puedo decir que efectivamente el portonazo es una figura penal distinta. Las víctimas valoran que los tribunales dicten sanciones severas ante esta violenta forma de asaltos, aunque reconocen la sensación de inseguridad ante la creciente ola de portonazos del último tiempo. El trauma va por ese lado, no por el lado de que te roben las cosas, sino que contra esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me protejo? ¿Tengo que andar con pistola yo? Son 8, ¿qué pasa si me pegan a mí y me agarran también la pistola a mí? Entonces, ¿qué hago? Debido al aumento de portonazos, parlamentarios propusieron ampliar la legítima defensa entre 5 y 10 metros hacia el exterior de los domicilios. Paralelamente, pretenden adjudicar un agravante especial a este tipo de robos, de manera que los delincuentes obtengan prisión efectiva y sin beneficios. Durante un juicio, el juez está encargado de escuchar los alegatos y también tomar notas para resolver y dictar sentencias. Pero ¿qué pasaría si por razones médicas estuviera impedido de escribir? Les contamos que en Viña del Mar un magistrado obtuvo prácticos resultados al utilizar un innovador software de reconocimiento de voz que puede cambiar para siempre el desarrollo de los juicios orales en Chile. Hace 2 años el Poder Judicial adquirió una herramienta destinada a facilitar la redacción de sentencias. Dragon Naturally Speaking era principalmente usado al interior de oficinas, hasta que un diagnóstico de tendinitis motivó al magistrado Juan Ángel Muñoz a darle un uso diferente. Pero yo pensé, si lo que debo hacer es simplemente no usar el brazo, no debo transcribir. Si no debo transcribir, voy a llevar el software de dictado a la sala de audiencia. Y comencé a utilizarlo en la sala de audiencia. Este software de reconocimiento de voz permite dictar textos al computador en vez de escribirlos en el teclado, una herramienta que ha traído grandes satisfacciones a jueces y funcionarios. Lo que permite en el fondo es, mediante el dictado de las palabras, traspasarlo a un procesador de texto en línea, ¿ya?
y lo que permite esto es ahorrar el tiempo de digitación. Bastan solo susurros para que el software reconozca el dictado y trabaje de forma eficiente. En solo 3 minutos el programa logra adaptarse a las características vocales de cada persona. Uno se demora 2 minutos, 3 minutos en leer ese párrafo y con eso el software ya se da por satisfecho de haber reconocido el tipo de voz, la velocidad con que uno habla, en fin. Sí, la fonética es fundamental. Esto requiere que el software sea entrenado con la fonética de cada persona. ¿Y cómo se realiza esto? Leyendo algunos textos. Entonces el software es capaz de reconocer la palabra versus la fonética que se emplea. En la medida que uno realiza el entrenamiento varias veces y lo va haciendo siempre con su uso, adquiere una asertividad mayor. Para el magistrado Muñoz, Dragon Natural Speaking es el aliado tecnológico que complementa su trabajo como juez redactor del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. Debido a los satisfactorios resultados, el juez propone adaptarlo a la declaración de peritos y testigos. Fruto de la constante lucha de grupos sociales a comienzos del siglo XX, en el año 1931 fue promulgado el primer Código del Trabajo, que tuvo como uno de sus fines reconocer la relación entre empleador y empleado, lo que era antiguamente regulado por el Código Civil. La normativa fue pionera para la época y mantuvo su estructura básica por más de 50 años. Revisamos el Código del Trabajo del año 1931 en esta sección que hemos llamado Leyes que cambiaron Chile. La presión social caracterizó el Chile de comienzos del siglo XX, con las clases media y obrera que exigían mayor regulación en materias laborales. Las protestas eran reprimidas fuertemente por la autoridad, lo que aumentaba el descontento. Ante este escenario, el Poder Legislativo promulgó una serie de leyes denominadas sociales, las que buscaban darle herramientas a los tribunales de justicia, que dictaban sentencia con el Código Civil sobre temas laborales, medidas que cimentarían el primer Código del Trabajo en Chile, promulgado el 13 de mayo de 1931. Lo que ocurre a comienzos del siglo XX es un primer esfuerzo de legislación laboral. Muchas de estas cosas antes estaban fijadas en el derecho civil, simplemente en temas contractuales. Tenemos que de 1920 a 1925 el gobierno de Arturo Alessandri Palma había promovido una agenda social bastante importante que finalmente y tras muchos esfuerzos logró ser promovida. El Código del año 31 se dicta luego de una época de bastante movimiento en lo que dice relación con el derecho al trabajo y la seguridad social. El descanso dominical, los días feriados, la silla para empleados y obreros fueron parte de las denominadas leyes sociales. Las medidas revolucionaron la época y abrieron el debate sobre la necesidad de tener un conjunto de leyes específicas en materia laboral. Cómo el derecho del trabajo va a tener un carácter más protector del trabajador, se empieza a comienzos del siglo XX una legislación laboral que, si bien va a ser incipiente, va a ser muy decisiva en las primeras 2 décadas. Luego de las leyes sociales, el debate estuvo centrado en legislaciones que protegieran a los trabajadores en caso de enfermedades o accidentes laborales, que regularan los contratos de trabajo, permitieran la formación de sindicatos y la opción de huelga legal. Desde el año 24 en adelante sí que se promulga una cantidad importante de normas en cuanto a derecho al trabajo y también en materia de seguridad social. Normas en algunos casos que se mantuvieron vigentes por bastantes años. Y se habían planteado ya algunos intentos por ordenar o codificar en un solo cuerpo normativo. Y es así que en el gobierno del general Ibáñez del Campo finalmente se logra concretar este proyecto. De esta manera, el 6 de febrero de 1931 fue aprobado en el Congreso Nacional el primer Código del Trabajo en Chile, el que reunió en un solo texto las leyes laborales de la época y así facilitó su consulta, aplicación y cumplimiento. En este clima de problemas económicos, demandas sociales, es que surge la iniciativa de finalmente darle cabida en la legislación chilena a un Código del Trabajo que había sido demandado por largas décadas. A contar del año 31 existen tribunales del trabajo funcionando, se da por lo tanto una especialidad. Hay además, está regulado lo relativo al despido. Hay también una importancia al movimiento sindical o la libertad sindical que se va agudizando durante la vigencia del código del año 31.
El Código Laboral de 1931 no fue modificado en 50 años. Actualmente el Poder Judicial revisa todas las materias laborales a través de sus tribunales del trabajo, los que fueron implementados con la reforma de marzo de 2008. Estos revisan cerca de 300.000 causas al año. Esta es una información que ha surgido hace pocas horas desde el Poder Judicial. Ponga mucha atención, estamos seguros que será de su interés. La tutela judicial es una garantía constitucional que asegura a todas las personas protección jurídica inmediata cada vez que sus derechos sean vulnerados. Si bien el concepto tutela judicial no está explícitamente señalado en la Carta Fundamental, el numeral 3 del artículo 19 garantiza el derecho de acceder a los tribunales para pedir defensa. La acción de tutela judicial es aplicable por violaciones cometidas tanto por autoridades públicas como particulares y debe ser entregada a la persona afectada o a su defensor. Esto es, que los tribunales orienten de manera correcta y transparente sobre los pasos que deben seguir en el proceso que les afecta. Por ejemplo, cuando a una persona le niegan el derecho a trabajar, puede solicitar tutela judicial con tal de que le restablezcan este derecho. Chile está suscrito a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de Costa Rica, documento que también garantiza el derecho de las personas a ser oídas por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable para tramitar acusaciones penales y obligaciones de orden civil, laboral o cualquier otro carácter. A continuación los invitamos a conocer diferentes informaciones del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Más de un centenar de consultas recibió el bus judicial en su paso por Antofagasta. En la calle Prat de la capital regional, el equipo especializado del Poder Judicial resolvió dudas principalmente sobre materias de familia, penal y laboral. La comunidad valoró esta herramienta con que se pretende acercar la justicia a la ciudadanía. Sí, muy buena información, ya más o menos ya sé lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, toda la información muy buena. ¿En qué consiste? Es en dar información a las personas. No es para tomar demandas ni tampoco solucionar los problemas, sino que información para derivarla hacia donde sea pertinente. El bus judicial continuará su gira por el norte del país y atenderá entre el 19 y 23 de noviembre en la región de Iquique, donde visitará Pisagua, Alto Hospicio y Chanaballita. Ante la atenta mirada de hijos de funcionarios del Poder Judicial y niños y niñas de una residencia del Sename, Blanca Justiciera se presentó en el hall del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, en la región de Coquimbo. La obra explica los roles que cumplen cada uno de los intervinientes en un juicio. Lo que entendí de la obra fue que es que pasa algún homicidio o robo, tengo que acudir a los tribunales de justicia donde me defenderán. Nos parece súper importante que el sistema se acerque a la comunidad, que abra los espacios, especialmente a los niños y niñas que también están en situación de riesgo, que puedan compartir y de manera amigable aprender lo que es la justicia en Chile. En el Salón de Honor de la Corte Suprema, el Departamento de Bienestar del Poder Judicial entregó los premios por rendimiento académico 2015. 30 alumnos y alumnas fueron destacados en la jurisdicción de Santiago en las categorías Excelencia Académica, Premios Generales y PSU. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el presidente del Departamento de Bienestar, el ministro del Máximo Tribunal, Hugo Dolmech. En total, son 176 los premios entregados en todo el país. Me parece muy bien, en todo caso, las palabras del presidente estuvieron muy emotivas y asertivas a lo que uno hace, estudia y obviamente un esfuerzo grande que se premia y eso me parece excelente. El esfuerzo de los jóvenes que puedan ellos entregarse al estudio, como dijo nuestro presidente, es una única gran herramienta que le podemos entregar a los hijos. La Corte Suprema acogió un recurso de protección en favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos, ciudadanos venezolanos detenidos en Caracas y opositores al gobierno de este país. El máximo tribunal ordenó al gobierno de Chile que pida a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que se traslade a los penales donde están detenidos y corrobore las condiciones en que se encuentran.
Son entre 8.000 y 10.000 las sentencias que dicta anualmente la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que cuenta con una dotación de 122 funcionarios. Desde este Tribunal de Alzada nos despedimos, como siempre, invitándolos a que sigan comunicándose con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Que estén muy bien.